materno nos ayuda a generar procesos creativos. Tenemos cargas emocionales más fuertes del apellido materno que del paterno. Y generamos parte de nuestra herencia intuitiva o parte de este sexto sentido que nos da la intuición por el hecho de nosotros estar ligados directamente con nuestra madre. ¿Ok? Eso es un dato ahí como para que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Ahora, vamos a comenzar con el ejercicio de la numerología del nombre. ¿Ok? Ahora, aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta lo siguiente. ¿Ok? Nos vamos a dar cuenta que Ranulfo, la R, está aquí. Y la R corresponde al número 9. Entonces lo que yo hago es que pongo el número 9 en la primera letra. De ahí la A. La A está directamente relacionada con el número 1. La N, que se encuentra aquí junto con la ñ, está relacionada con el número 5. La U, vengo a buscar la U, y está relacionada con el número 3. La L, aquí está, y está relacionada nuevamente con el 3. Aquí pongo el número 3, después la F, que está en el 6, y luego la O, que también está en el 6. Lo que hago es que dígito por dígito lo empiezo a sumar hasta obtener el número de mi nombre. Y de esta misma manera vamos a empezar a hacer tanto la numerología de nuestro nombre como de nuestros apellidos. Y vamos a dar un tiempo para que cada uno de ustedes haga este ejercicio. Y si tienen alguna duda, por favor, abre el micrófono y aquí voy a estar, ¿ok? Albert, ¿los apodos se incluyen, influyen? Mira, el apodo influye siempre y cuando el apodo lo tengas hasta este momento de tu vida. Ah, claro. ¿Ok? Pero que sea un apodo y no la simplificación de tu nombre. Por ejemplo, a mí me dice, toda la familia me dicen Beto, pero Beto viene de Alberto. Entonces ese no es un apodo, es la simplificación del nombre. Pero por ejemplo, si a mí me dijeran, por ejemplo, a Quetzal le dicen Tutú, pero no es la simplificación de su nombre, ella le dice así su sobrina Tutú. Pero si a ella le hubieran dicho así toda la vida, entonces sí influye porque se puede decir que es como el segundo nombre o tu nombre de pila y significa de cualquier manera. Pero si solamente lo utilizaste en una etapa de tu vida, entonces no tiene tanta importancia y únicamente lo haces con tu nombre completo, tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y respecto a los diminutivos, ¿tú consideras que el diminutivo en verdad te disminuye, te baja o no necesariamente? Mira, el diminutivo según quien te lo diga. Ya. ¿Ok? Cuando, por ejemplo, a mí, toda la familia me decía Betito. Todos me decían Betito porque a mi abuelo le decían Don Alberto o Don Beto. A mi papá le decían Beto y para distinguirme a mí entre los dos anteriores me decían Betito. Y todo el mundo me decía Betito. Mis tías me decían Betito. De hecho, tengo tías que hasta la fecha me siguen diciendo Betito. ¿Ok? Eso no te hace chiquito a menos que te lo diga Beto papá o Beto abuelo. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es que ellos están pasando por encima de ti y entonces el diminutivo sí influye siempre y cuando haya una jerarquía por encima de ti respecto a los nombres. Ok. Pero si te lo dicen de cariño, no hay tanto problema, porque sí, normalmente cuando te dicen Anita, Memito, Carlito. por ejemplo, te hacen chiquito, te disminuyen. Claro. Pero si te lo dicen, si arriba de ti tu papá se llama Guillermo y a ti te dice Memito, entonces lo que está haciendo tu papá es que te está diciendo que no crezcas. Pero únicamente si te lo dice tu papá. Si te lo dicen otras personas de cariño, no tiene la misma importancia ni relevancia
bajo esta premisa o bajo este Pero, presente. por ejemplo, si en un trabajo con mis pares no habría problema, pero si mi jefe o la jefa me habla con diminutivo, ahí sí ya hay un problema, ¿no? Exactamente, ahí sí ya hay un problema porque entonces te está limitando también. Claro, claro, correcto. Ya, Alberto, gracias. ¿Ok? Pero sí, es importante decirles que si hay un apodo que han tenido toda la vida y que normalmente no utilizan ustedes en su nombre, que no tiene nada que ver con el nombre, se utiliza también como parte de un ejercicio de numerología para que ustedes le den ese significado y ese número. Porque por el simple hecho de repetirlo constantemente también queda grabado en ti un código numérico. Claro. Entonces, en mi caso, Albert, que me dicen Patty, ¿lo tengo que considerar igualmente con mi nombre, con Patricia? No, Patricia, es Patricia, ¿ok? Pero no le agrego el Patty, entonces, no. No, porque viene de tu nombre de pila, porque viene de tu nombre general. Pero si te dijeran a ti, por ejemplo, no sé, Chiquis, por ejemplo, vamos a suponer que te dicen Chiquis. Yo tengo una tía que se llama Elizabeth y nadie le dice Elizabeth. Todos le dicen Chiquis, porque es la más chiquita. Entonces lo que haces es que la dejas niña, ¿ok? Pero el Chiquis, si te das cuenta, no tiene nada que ver con Elizabeth. Nada, absolutamente nada. ¿Ok? Entonces ahí sí todos sí lo están disminuyendo, ¿no? Sí, todo lo están disminuyendo, por supuesto. Claro, claro, claro. Pero si le dijeran en lugar de Elizabeth, Elisita, por ejemplo, entonces no hay problema porque se toma la palabra Elizabeth. En tu caso es Claro. Patricia, y si te dijeron Patti, como viene de Patricia, utilizas la palabra Patricia, no utilizas Patti. Gracias. ¿Me escuchan? Hola, Alberto. Listo. Hola, ¿alguien me escucha? Sí se escucha. Sí, sí te escucho. Sí, adelante. Gracias, es que estaba probando mi micro, pero pensé que no me escuchaban. Aprovechando, aquí en este caso, ya sacando los números, escuché que decías de números maestros. Dentro de esos números maestros también se considera el 11, lo que es el 11, el 33. Sí, los números maestros se siguen considerando, bueno, normalmente en la numerología cabalística, Desconecté, es que, ajá. Normalmente en numerología cabalística, en numerología pitagórica y tántrica, se consideran que los números maestros son el 11, 22, 33. El 44 únicamente se utiliza en numerología angelical, pero también lo ponemos. Ok, pero estos son los números maestros. 11, 22, 33 y 44. Si tienes un número en tu nombre de estos, lo puedes utilizar como una herramienta para reforzar lo que quieres lograr con otras cosas, con los números subsecuentes, que ahorita lo vamos a ver. Ok, te agradezco, porque es curioso. Yo también tengo dos nombres. Ya tiene mucho tiempo que mi primer nombre casi no lo empleo y ese es el que me da un número 11. Perfecto. Por ejemplo, yo Ranulfo no lo utilizo para nada y es 33. Entonces, cuando me di cuenta que era número maestro, lo empecé a utilizar y ciertos aspectos de mi vida empezaron a
meterse hacia una línea de enseñanza-aprendizaje. Entonces, lo puedes empezar a utilizar como un respaldo personal para que empieces a hacer cosas nuevas o diferentes. Alberto, Sí, te a escucho. veces el 11 habría que ver si, bueno, pasa con el 10, ¿no? Pero no sé si con el 11 vemos cómo nos estamos comportando también. De repente nos comportamos más como 11 o más como 2. Y eso también tiene un peso, me parece. Sí, de hecho, todos los números El 11 no lo maestros, usas o el 33 no lo estás usando, entonces no tiene tanto peso. Estás usando más de repente el 6 o estás usando el 2, ¿no? No sé. a ver, no te entendí. ¿Me puedes repetir, Ah, por perdón, favor? no, lo apagué mi micrófono. No, te decía que si en el caso del 10, por ejemplo, a veces nos comportamos como 10 o nos comportamos como 1. En Ajá. el 11 es probable que nos comportemos como 11, una tendencia más hacia el 11, o también de repente más como 2, Ah, sí. ¿no? Y Sí, habría de que ver eso, hecho, porque si el 11 no lo estoy usando mucho, entonces quizás el que está predominando es el 2, ¿no? Quizás, no lo sé. sí, exactamente. Otra cosa también es importante es a que te des cuenta si realmente estás utilizando la maestría de tu número o si lo que estás haciendo es únicamente utilizar el resultado del número, que en este caso de Ranulfo, yo hasta ese momento lo único que estaba yo haciendo era utilizar el significado del 6. No estaba yo utilizando el recurso del número maestro. Y es probablemente lo que está ocurriendo contigo, Xochitl, que probablemente tu número es 11, pero como no lo usas, únicamente estás utilizando el significado del 2. Pero si lo empiezas a utilizar, entonces entras en el uso de la maestría del 11, entras en el uso de la maestría del 22, entras en el uso de la maestría del 33 o del 44, según sea el caso. ¿Ok? Pero sí, normalmente cuando no utilizamos esa herramienta, no estamos utilizando la fuerza del número maestro, lo que estamos haciendo es utilizar únicamente el resultado. Como lo dice Guillermo bien, del 11 es el 2, del 22 es el 4, del 33 es el 6 y del 44 es el 8. Albert, una pregunta. Adelante. Si tengo como resultado 28 y al reducirlo queda 10, ¿el 10 se vuelve a reducir a 1? Sí, el 10 se vuelve a reducir a 1. Es 1 Ok. más 0. Las únicas cifras o los únicos números que no se reducen son los números maestros y los números kármicos. Aquí Ok. vienen los números kármicos, miren. Es el 13, 14, 19 y 16. Gracias. Albert, Sí, adelante. soy Lucy. Yo, como te explicaba, tengo un nombrezote. Yo soy María de la Luz. También no sé cómo decirle, las palabras de y la deben de manejar un número. Sí. Sí, son conectores de nombre. También Ok. se utilizan. Igual se hace la simplificación, como tú ahorita, yo escuché lo que escuché ahorita porque me sacó el sistema, que no sea número kármico o número maestro, ¿verdad? Se simplifican siempre y cuando no sean estos números, ¿verdad? Exacto, sí. Sí. Ok, O sea, gracias. es importante que identifiquen si su nombre tiene un número maestro o un número kármico. Ahora, importante, fíjense bien. Ahorita, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta, vamos a suponer que María es número 5, B es número 3, La es número 2, Luz es número 7. Y te das cuenta que María de la Luz tiene un número kármico, todo completo. Entonces, tienes la oportunidad de utilizar
Luz María, por ejemplo, cambiar el orden para que le quites ese karma al María de la luz. Lo que haces es que cambias el orden para darle fonéticamente y lingüísticamente un orden diferente y le quites ese significado, que eso también es importante hacerlo. ¿Ok? Ahorita que... Y por supuesto también, por ejemplo, lo ideal en tu caso que tenemos conectores dentro del nombre es que primero saques el número de María, el número del D, el número de la y el número de luz. Ya Y lo tengo. juntos los tengas separados y trates de ver cuál es la suma de todos los 4. Porque probablemente a lo mejor no tengas un número kármico, pero tienes un número maestro. Entonces, si tienes un número maestro en todo tu nombre, entonces sí, estaría padre que empezaras a utilizar todo el nombre completo para presentarte con las personas o que empieces a poner todo tu nombre completo para empezar a utilizar la maestría del número dentro de ti. Ok. Pues ya lo tengo, pero no me da ni un kármico ni un maestro. Ok, ¿qué número tienes? Me da el número, en María es un 6, o sea, Ajá. porque en María me da un 24, entonces es un 6. Ajá. En D me da un 45, se reduce a Ajá. 9. 9. En la es un 31, es un 4. En luz es un 14. Pues aquí sí, ¿verdad? En luz Sí. Ajá. Luz es kármico. Kármico, entonces no lo reduzco. Ahorita, y ahora haz Ok. toda la suma, Entonces, de aquí, todos ¿cómo los le dígitos. hago? Haz Ya la es un suma. 6, un... A ver, ¿me Yo tengo- escuchas ahí? Ya tengo mi número. ¿Me escuchas ahí, Lucy? ¿Mande? Sí, aquí te escucho. Ahí va. Ese 14, redúcelo a 5. ¿Ok? Nada más para Sí. hacer el siguiente ejercicio. Y suma todos los dígitos de todo el nombre y fíjate cuál es la cifra que te da. Alberto, ya tengo mi número, mi cifra. ¿Ok? 6. Perfecto. Entonces, está bien. Ahorita lo que Y es debemos 2. componer es... Me da un 6. Está bien, El está bien. total es 24. El total es 24 y se reduce a un 6. Ok, muy bien. Ok, está bien así. Y ya, y el kármico entonces, Es el que se debe componer. Ahorita vamos a ver qué significa cada así. nombre kármico. ¿No me escucho? Ok. Gracias. Bien, gracias. Ahorita vamos a ver qué significa cada número y cómo podemos hacer la reprogramación numérica del nombre. Números kármicos 13, 14, 16, 19. Números maestros 11, 22, 33 y 44. ¿Ok? Si tienen número kármico o número maestro, enciérrenlo y ténganlo muy en cuenta. Igualmente, si es número maestro kármico, lo encierran y lo tienen en cuenta. Pero para hacer la suma de todo el nombre, sí es importante reducir las cifras a un solo dígito. ¿Ok? El número maestro kármico es considerando el nombre y los apellidos, ¿no? Todo junto, o solo el nombre. Mira, lo importante es que tú primero hagas con tu primer nombre el primer ejercicio de nombre por número. Por ejemplo, Ranulfo Alberto Cuautle Romero. Yo Claro. tengo en Ranulfo 33, en Alberto 28, en Cuautle 2 y en Romero tengo 9. ¿Ok? Ya. Cuando tenga yo todas estas cifras, por ejemplo, si tengo aquí, si te das cuenta, tengo en Ranulfo el 33. Este 33, a pesar de que es número maestro, yo lo reduzco a 6. Entonces, ahí sí, hago toda la suma de todo el código de mi nombre completo. 6 más 1, 7. Más 2, 8. Más 9, 17. 7 y 1, 8. Que es el número de todo mi nombre. Pero primero háganlo por separado. Ah. Claro, por ejemplo, en mi caso, si solo tomo el nombre Guillermo, que tengo uno solo, ahí me sale el 13.
que sería 13. 4 si lo reduzco. Pero Exactamente. yo me quedaría como, en mi nombre sería kármico, si es 13, o lo tengo Sí. que lo reduzco normal. No, si es kármico, o sea, ya por el simple hecho de que tenga el 13, Ya. ya es kármico, ¿ok? Ya. Maestro, yo ya hice mi suma y ya lo hice con mi nombre, mi apellido y mis 2 apellidos. Perfecto. En mi nombre me dio 8, en mi primer apellido me dio 3 y en el segundo apellido me dio 5, entonces acabo de hacer lo que acaba de decir de sumar todos Ajá. y me dio 16, lo que significa es que me da un número kármico. Exactamente. Todo completo es un número kármico. Pero O sea, ¿sabe qué? Tengo una duda por ahí, a ver Adelante. si esto también influye, porque pues mi nombre es Laura, me da 8. De repente aquí rápido busqué el significado del número 8 y dice que esto simboliza autosuficiencia, éxito, firmeza, etcétera. Y por ejemplo, mi casa es 8 y a mí me gusta el número 8, siempre me inclino por el número 8, pero hasta ahorita que lo estoy aprendiendo, ok. yo veo que es un número bonito. Entonces, no sé si también influye el número 8 de mi casa con mi nombre y en mi persona. Sí, de hecho, en numerología se van a dar cuenta es que los números se repiten en el número de su casa, en el número de las placas de su vehículo, en la CURP, bueno, que la CURP obviamente tiene los mismos números, pero hay otros agregados ahí que tienen que ver con el estado. También hay una repetición ahí contundente. En la zona donde vives, si tú utilizas, por eso es tan importante utilizar las coordenadas, por ejemplo, en astrología, porque en las coordenadas con astrología es una coordenada, se utiliza puro número. Y si ustedes utilizan las coordenadas del lugar donde viven, se van a dar cuenta que las coordenadas también corresponden a un proceso numérico de cada uno de ustedes. Entonces, todo tiene una influencia, todo tiene un valor, sí, son números, son códigos, son programas que ya traemos implícitos dentro de nosotros. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los vamos a ver repetidos en diferentes ocasiones, ¿ok? Bueno, ahí va. El 13, las palabras claves, el 13 tiene que ver con trabajo, con plan de vida, con carga laboral y funciones. Todo esto es kármico porque tiene que ver con cargas tanto ancestrales como personales, familiares, del colectivo, sociales, álmicos y hasta de vidas pasadas, ¿ok? El 13 tiene que ver con un número de vivencias con pereza, negatividad e ineficiencia, sentimiento inconsciente de incapacidad en toda función. Esta vibración advierte sobre la indiferencia, los malos modales, la infelicidad y el enojo constante respecto al trabajo y las labores. Por eso es kármico. El número 14 tiene que ver con la materialidad, egocentrismo, exceso, descentralización, es decir, que la persona no está en su centro. Tiene que ver con un programa de falta de control de impulsos combinado con superficialidad y apariencias. Realidades destructivas que provocan pérdidas materiales y enfermedades causadas por ser materialista. 16. Palabras claves, desgracias, cambios de planes, actuar con ignorancia, falsa amistad, amor y desamor. Ignorancia, obstinación y egocentrismo para actuar y tomar decisiones. El carácter, sus actos y decisiones lo llevan a ganar y perderlo todo. Atrae falsas amistades o amores que se dan de vuelco y de repente ya no están. ¿Ok? 19. Palabras claves, secretos, revelaciones, imposición, envidias, codicia. Tendencias a la falta de amor propio, creando envidias inconscientes, uso de la fuerza y la intolerancia para imponerse a otros, enfrentamiento a secretos, siendo prisionero de algunas relaciones. Por ejemplo, yo me doy cuenta, normalmente esta tendencia es así, sobre todo en los secretos, yo me doy cuenta que mi papá tiene un amante
y yo guardo el secreto de mi mamá porque si yo se lo digo a mi mamá, mi familia se destruye, por ejemplo. Este tipo de situaciones son muy constantes en el 19. A eso se refiere con secretos guardados que hacen que se arraigue contundentemente a la relación entre las personas. ¿Ok? Esto es lo que significa cada uno. Ahora, lo importante de cada número kármico es que se reduzca para darle un significado de valor trascendente a todo el significado del nombre numérico. El 4 sugiere trabajar sobre el reconocimiento de sus dones, de unión con sus 4 cuerpos, el cuerpo físico, mental, emocional, espiritual. Trascender los límites autoimpuestos y lograr la transformación. Bueno, aquí puse arcano 13 porque en el tarot, este número está muy relacionado con la carta del tarot 13, que es la carta de la muerte o del arcano sin nombre. Pero desde un punto de vista negativo, tiene que ver con suceso negativo, con carga laboral muy intensa, un sinsentido a la vida, pero cuando tú logras cambiar ese 13 a algo positivo, empiezas a lograr transformaciones. Entonces, lo importante del 13 es que para que deje de ser kármico, debe empezar a trabajar en el significado del 4. Para que el 14 deje de ser kármico, debe empezar a trabajar en el significado del 5, que es la suma del dígito. Para que el 16 deje de ser kármico, el 16 sumándose debe transformarse en el 7, que es la suma de 6 más 1. El 19 debe trabajar sobre el significado del 10 o del 1 más 0, que es 1. El 5 tiene que ver con el desarrollo de la humildad, la práctica de la compasión y el amor, el uso de recursos con mesura y sobriedad, logro de paz interna. El 7 debe trabajar sobre el desapego rotundo de lo material, en el desarrollo de la voluntad con disciplina, en la búsqueda de lo esencial, eliminando lo superficial. El 1 debe trabajar sobre la eliminación del control de las situaciones, es decir, tratar de no controlar nada. Crear metas, aunque sean pequeñas, y empezar a cumplirlas. Liberarse de ataduras y personas, empezar a generar un autodescubrimiento para decidir con conciencia y no con temperamento. Ahí es cuando la parte kármica se empieza a trabajar sin generar un desorden o una descomposición en el nombre para darle una connotación diferente numérica. ¿Ok? Esto que yo les estoy diciendo aquí, toda la presentación que yo estoy pasando, cuando terminamos el curso, obviamente se las voy a hacer llegar para que ustedes tengan toda esta guía, que es importante. Pero básicamente así es como funciona la numerología kármica en la transformación por el significado del número original, que es el contexto donde la persona debe empezar a trabajar sobre ese número. Adelante, Guillermo. Sí. La primera pregunta es, ¿tiene un peso distinto, diferente el hecho de que el número kármico salga solo en el nombre y no en la suma con los apellidos? ¿O tiene más peso, como que está mucho más cogido, digamos, si es que agarra ese número 13, te sale a nivel de todo, ¿no? De tus apellidos y tu nombre. Ok, no. Tiene únicamente aquí una carga inconsciente en la personalidad, en la conducta, en los deseos y en las aptitudes. Ah, correcto. El Ok. nombre. Sí, Perfecto. si todo tu número, o sea, si la suma de nombres más apellido paterno más apellido materno, te sale un número kármico, entonces sí está influyendo en todo esto, pero de manera general. Tú tendrás que identificar en qué parte todo ese número está influyendo en tu deseo o en tu personalidad, en tu razonamiento, vamos a suponer, o en tus procesos creativos. Pero sí, por eso les puse esta lámina. Pero si de repente únicamente el apellido paterno tiene esa connotación kármica, entonces lo que está ocurriendo es que esa carga inconsciente únicamente está influyendo
en tus razonamientos lógicos, en tus habilidades, resoluciones de problemas y la del aterrizaje a la realidad. Y asimismo en el plano materno. Si tu apellido materno fuera kármico, está influyendo en tus procesos creativos, en tus cargas emocionales, en tu herencia intuitiva. Pero si toda la suma de todo sale tanto del nombre, apellido paterno y materno, te da un número kármico, entonces significa que de manera general está influyendo en todo esto y debes tú identificar en qué parte de tu personalidad, de tu carga, de tus deseos y de tus actitudes está influyendo tanto nombre, apellido como apellido materno. Correcto, ¿Ok? o sea, si solamente es en el nombre, me voy a fijar en estos 4 aspectos del nombre, Exactamente. personalidad, carga conductual, nada más. Ah, correcto. Exacto, sí. Dime una cosa, estos números opuestos, digamos, en el caso del 13 es el 4, ese 4 hay como una ampliación, una descripción mayor para poder abordarlo con mayor intensidad ese tema. Sí, aquí Ah, están, ya. mira, aquí están, ahorita se los voy a decir. Correcto, ¿Ok? excelente. Obviamente ustedes van a encontrar un montón de información respecto al tipo de doctrina o de la escuela de numerología, pero al final de cuentas, les repito, estamos utilizando la pitagórica, la cabalística, la tántrica y la angelical para darle un significado más general y más consistente de acuerdo al comportamiento de la psique humana, porque lo importante no nada más es abordar una sola escuela, sino tratar en el colectivo Integrarlo. diferentes para darles un significado más contundente y más realista, porque por ejemplo me doy cuenta que la angelical es como muy espiritual, como muy energética, como muy sublime y como que deja de lado la parte física, la parte material, y esto es muy importante. La pitagórica es más filosófica y terrenal y deja de lado, por ejemplo, la parte creativa. Bueno, La parte cabalística tiene que ver con códigos tanto transgeneracionales como personales, emocionales y del pensamiento. Entonces también es importante, pero deja totalmente de lado la parte energética y la espiritual. Entonces, lo importante es darle como un significado de valor a todas estas escuelas en pequeñas palabras claves que nos ayuden nosotros a trascender mayormente este ejercicio de conocer los números, pero de manera general. ¿Ok? Bueno. Vamos con el número maestro, los números maestros. Si les salieron números maestros, aquí viene. Número maestro 11 significa intuición, presencia, revelación, conexión interior y universal. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Desde un plano así como muy espiritual, las personas que tienen el 11 normalmente traen inscrito la intuición, la conexión interior universal, se refiere a la capacidad de poder entender y canalizar información para poder dárselas a otros, para poder compartirla con otros, para poder generar aprendizaje y enseñanza hacia otros. El número 11 está relacionado con el número 2, que ahorita vamos a ver el significado de cada uno de los números. Las personas con número 22, sobre todo en esa parte del nombre, tienen la capacidad de materializar, tienen una sabiduría ya implícita, se sienten personas completas, no necesitan terceros para poder estar ellos estables. Y tienen el poder de llevar a la realidad todos sus planes. ¿Ok? El número 22 está estrechamente ligado con el número 4. El número 33 tiene que ver con el amor incondicional, la asertividad, la comprensión profunda. Tiene que ver con la realización del plan del alma a través del amor con mis deseos. Desarrollar aptitudes personales, siendo asertivo y empezar a trabajar en ello para que yo pueda realizar todos mis sueños, todos mis planes a través de eso que amo hacer. ¿Ok? Número 44, que el número 44, les repito, únicamente está determinado por la numerología angelical y hay muy pocas personas que son número 44, por eso es que en la numerología cabalista, en la numerología pitagórica, en la numerología tántrica,
no se toma en cuenta, pero en la angelical sí, y sí creo que vale la pena tomarlo porque sí me he dado cuenta de algunas personas que tienen el 44 inscrito tanto en su fecha de nacimiento como en su nombre, también es importante. Son personas que tienden a ser ordenadas, a ser creativas y a utilizar todos sus recursos como parte de una herramienta para llegar a sus metas. Y en una frase, son personas que tienden a desarrollar talentos como recursos energéticos para materializar todo lo que ellos quieran. ¿Ok? Y aquí vienen los números, el significado de todos los números. El número 5, el número 1, tiene que ver, significa la unión con uno mismo y con la divinidad. Con mi Dios interno y con la divinidad externa. Que son como las palabras claves y el significado más rotundo en todas las escuelas de numerología, que es con la que nosotros debemos empezar a trabajar. El número 1 representa una personalidad decidida, fuerte, dinámica, valiente, entusiasta, individualista, pero también es una persona despótica, impulsiva, egocéntrica y violenta. Es el significado del nombre y la contrapolaridad o la polaridad opuesta al número. Cuando no se trabaja el número correctamente, obviamente tiene un significado totalmente negativo y es en lo que nosotros debemos empezar a trabajar. 2, el número de las relaciones y todo lo que nos rodea. ¿Ok? ¿Cómo me relaciono con los demás? No cómo me relaciono conmigo mismo, sino cómo me relaciono con los demás. Son personas son personas pacientes, versátiles, serviciales, ingeniosas, amables y adaptables. Pero en la contrariedad es pesimista, susceptible, inquieto y cambiante. Por ser 2, cambia porque tiene 2 personalidades, de repente está bien y de repente está mal, es dual, bipolar. ¿Ok? Y hay que darse cuenta dónde tenemos este número. Si es en mi nombre o en el apellido, porque probablemente por eso dicen, es que los Jiménez son bien bipolares. Claro, pues porque son Jiménez, porque dentro del apellido ya traen el número 2 inscrito. ¿Cómo no van a ser bipolares si toda la familia es bipolar? ¿Ok? 3, conexión con niveles espirituales y con la triangulación cósmica. ¿Qué quiere decir la triangulación cósmica? Mi conexión con la conexión espiritual o con el vacío, y el vacío lo conecto con fuentes externas que me dan información. Son personas exuberantes, optimistas, entusiastas, orgullosas, autoritarias y creativas. Llegan a ser coléricos, vanidosos, intolerantes, exhibicionistas, presuntuosos y arribistas. ¿Ok? El 3 tiene que ver con el triángulo también. Cada número tiene que ver también con una figura geométrica, pero eso ya tiene que ver más con geometría sagrada. Al final de cuentas, también valdría la pena, no nos vamos a meter a ese contexto, pero cada número tiene un contexto que justamente tiene que ver con ello, con la geometría sagrada, y la numerología con geometría sagrada empieza a partir del número 2, ¿ok? Que empieza con la esfera, el triángulo, el cuadrado, el pentágono y así hasta el dodecágono, porque ahí sí se utiliza hasta el número 12, ¿ok? Pero no nos vamos a meter en eso. Sin embargo, sí hay una escuela que tiene que ver con numerología y geometría sagrada, ¿ok? Pero aquí en el número 3 empieza el triángulo. 4, número del despertar espiritual, los 4 elementos, los 4 cuerpos. Representa una personalidad metódica, concreta, perseverante, ligada a los valores tradicionales, reflexiva y con muchos talentos, pero también es terca, codiciosa, lenta, materialista, rígida y sostenible. ¿Ok? Cuando hablo de los 4 elementos, me refiero a que es una persona que tiene la capacidad de trabajar con tierra, fuego, aire, agua, que normalmente las personas que utilizan el ámbito ritualista y tienen el 4 implícito en su nombre o en su fecha de nacimiento son personas que pueden llegar a hacer rituales acordes a su proceso.
Las personas que son 4 también utilizan sus 4 cuerpos en sus labores, es decir, utilizan su cuerpo físico, su cuerpo mental, su cuerpo emocional y su cuerpo creativo, su cuerpo espiritual para poder llevar a cabo lo que ellos saben hacer. 5 es el número de la libertad del espíritu y el encuentro con el quinto elemento, es decir, personas que pueden desarrollar dones, personas que pueden desarrollar aptitudes, personas que son flexibles y que trabajan a través de la intuición y no se les dificulta nada porque encuentran su quinto elemento implícito en ellos mismos. Son personas entusiasmas, joviales, intuitivos, independientes, adaptables y dinámicos. Por la parte contraria, son personas temerarias, erráticas, caprichosas, impulsivas e inquietas. Lo voy diciendo, pero también es importante que ustedes traten de identificar en qué número son y qué número le corresponde al apellido, al nombre, al apellido materno, paterno, y se vayan dando cuenta si coincide o no coincide con esta parte, ¿ok? Número 7, el número de lo espiritual, de todo lo que tiene que ver con la espiritualidad. Las personas con este número son personas intuitivas, sensibles, emocionales, que buscan la perfección y están dotadas de imaginación y creatividad. Por el contrario, son personas indecisas, distraídas. Como están en lo espiritual, no están en lo terrenal y son muy distraídas. Dudan, son poco sociables y de repente llegan a confundirse. ¿Ok? Yo he tenido muchos pacientes que son 7 y de repente me dicen, es que ya me llené de aire, ya me llené de mala energía, y ya fui con una amiga y me traje todo lo de ella, y resulta que tienden a confundirse mucho, como que no ven las cosas como de manera muy aterrizada, pero es porque no han aprendido a utilizar el 7 de una manera más sostenible, más perfecta, más creativa, ¿ok? 8 es el número de las posibilidades infinitas para recrear el ser, ¿ok? Las personas son ambiciosas, autoritarias, tenaces, orgullosas, magnéticas, energéticas y obstinadas. Desde la otra parte, desde la parte contraria, son desconfiadas, egoístas, irritables, vengativas, con tendencias a la intriga y el engaño. Las personas que tienen un 8 en su nombre, gracias a ese nombre, tienen la posibilidad de poder hacer hasta 5 cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Porque tienen muchas posibilidades para empezar a hacerlas y no tienen ningún problema y pueden estar vendiendo una cosa, pueden estar dando clases, pueden estar trabajando de tiempo completo y pueden estar sirviéndole a la familia o cuidando a los hijos sin problema, porque tienen esa facilidad. Ahora, desde la parte contraria son personas que no se han dado cuenta que tienen estas aptitudes o esa fuerza y están encerradas en cosas que no generan una recreatividad personal para poder extenderse más allá de lo que están haciendo. ¿Ok? El 9, que es de los números que considero que son los más fuertes. El número 9 es el número del chamán o del maestro. Tanto como el siguiente número son números especiales que de alguna manera denotan personalidades superiores. El número 9 denota fuerza, compromiso social y un gran sentido de la justicia. Pero son personas que tienden a la soledad y a la falta de elasticidad. Es decir, como ya están inmersos en una línea, no se dan el permiso de irse de vacaciones, no se dan permiso de ir con la familia, no se permiten estar en contacto con cosas que les llenen porque se dan cuenta que ahí donde están ya tienen un compromiso y una fuerza social con ese sentido que ellos empezaron a hacer. ¿Ok? Pero utilizándolo adecuadamente, hay una maestría impresionante en este contexto. ¿Ok? Que es muy relevante y muy interesante. Ahora que ya tenemos aquí el significado, ya sabemos qué queremos empezar a hacer. Lo importante de este número o del significado de este número es que si no nos gusta o si consideramos que no nos resuena tanto nuestro nombre como nuestro apellido, nosotros podemos empezar a cambiar. Si de repente, por ejemplo,
soy número 9 en mi nombre y me doy cuenta que soy una persona sola, que no tiene flexibilidad para estar con otras personas, entonces lo que yo hago es que ese 9 lo convierto en un número 2, porque yo quiero empezar a relacionarme con las personas adecuadas. ¿Ok? Vamos a suponer que yo tengo un número 4 en mi nombre. Ese es el despertar espiritual, pero me doy cuenta que yo soy una persona materialista, rígida, lenta, que me preocupa más la codicia. Y a lo mejor me doy cuenta que realmente quiero entrar en este proceso del despertar espiritual, pero no puedo porque soy materialista. Entonces, ¿qué hago? Cambio el nombre, mi nombre de un 4 a un 7, porque me doy cuenta que el 7 es el número de lo espiritual. La persona que tiene este número es una persona intuitiva, sensible, que está directamente pegado hacia lo esencial, hacia lo que realmente quiere en esencia, ¿ok? Vamos a suponer que de repente yo soy una persona igual, que soy una persona sola, que soy 9, que soy una persona sola, pero yo quiero experimentar de la soledad, el amor incondicional y empezar a ver hacia lo esencial. Entonces, del 9, de lo que significa el 9, yo le puedo cambiar a mi nombre palabras, letras, que me ayuden a que yo pase de un 9 a un 6. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es reprogramación numérica del nombre. ¿Qué es una reprogramación numérica? Que es, aquí hay un trabajo muy importante y muy interesante, que sí vale la pena mucho tomarse el tiempo para saber qué es lo que nosotros queremos con base a al orden numérico de mi nombre. Y aquí es donde les voy a platicar lo de Albert Cuaro, porque quiero que ustedes sepan cómo fue que yo llegué de Ranulfo Alberto Cuautla Romero a únicamente poner Albert Cuaro, ¿ok? Pero antes de eso quiero saber, Guillermo, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, dos. La primera es, si en este contexto que estamos trabajando el nombre y la numerología, no sería como que casi perfecto que supiéramos o tuviéramos, no sé si el propósito, la misión de vida como para poder alinear también el nombre hacia eso. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que el número kármico o el número maestro me va a salir, me puede salir tanto en el nombre como en la fecha de nacimiento. Y en la fecha de nacimiento es el mismo tratamiento, ¿no? Sí, sí, en la fecha de nacimiento, ahorita les voy a platicar eso. La primera pregunta que me hiciste sí es importante. La primera parte de la reprogramación numérica del nombre, desde mi punto de vista, es un punto de vista personal, no quiero decir que sea así para todos. Yeah. Porque probablemente haya personas que tengan escasez de dinero y quieran en este momento abundancia. Entonces, claro, probablemente la reprogramación del nombre tenga que ver hacia un proceso financiero totalmente. claro. Y no denota una línea de vida o un plan del alma o una misión, por ejemplo. Desde mi punto de vista, sí debe ir encaminado hacia eso, porque obviamente es hacia la búsqueda de lo esencial, ¿no? Y al final de cuentas los caminos se te empiezan a abrir de una manera más armónica y más eficiente. La primera sí, debería ir encaminado hacia esa línea, Guillermo. Sí, la intención es que si tú ya tienes un plan de vida, trates de encaminar tus códigos, tu reprogramación hacia ese camino de vida para que tú empieces a encontrar y a destapar nuevos horizontes y el camino todavía más despejado, sin bloqueos, en tu nombre kármico, en tu apellido, etcétera. ¿Ok? Y la segunda sí es importante con el número de tu fecha de nacimiento, pero el problema es que la fecha del nacimiento no se puede reprogramar. Ese es el único problema de la fecha de nacimiento. No puedes cambiar tú la fecha de nacimiento, es tu fecha de nacimiento y eso tú ya lo traes inscrito, pero ya de manera álmica, espiritual, consciente, astrológica y demás. Eso sí, no lo puedes mover. Tienes tu micrófono apagado. Guillermo, tienes tu micrófono apagado.
No, lo decía porque manejo un tema de reprogramación, ¿no? A nivel de creencias, desbloquear un montón de cosas que podría, no, obviamente que no vamos a cambiar totalmente, pero sí podría alinear y corregir algunas cosas que son muy pesadas en nuestro camino y reprogramar para Sí se poder puede. ayudarnos en ese tema, porque yo estoy viendo también que yo con esto puedo ayudarme, no solamente cambiando el nombre, ya ayudo a reprogramar, pero podría potenciarlo más si lo programo a conciencia, Sí. ¿no es Ahora, cierto? ¿en qué momento, por ejemplo, no lo vamos a ver porque, pero sí es importante que se los diga? Si en su fecha de nacimiento tienen número kármico, lo único que deben empezar a hacer es empezar a utilizar la hora del nacimiento. Agreguen la hora del nacimiento. Ya. Y con la hora de nacimiento utilicen esa hora de nacimiento o ese programa, ese nuevo programa, la hora del nacimiento, para hacer una desprogramación o una reprogramación, nada más. ¿Y cómo así, o sea, lo que no entiendo es cómo usaría esa hora, ¿no? Yo 5:30 de la mañana nací yo, por ejemplo, ¿no? Ah, ¿Cómo lo bueno, usaría? ese es el problema, que tú tienes que hacer, por ejemplo, una reprogramación a esa hora. Ah, correcto. ¿Ok? A esa hora. Ese es el problema, ese es el único problema que ocurre en la numerología alquímica, que es que tienes que utilizar horas estrictas Claro. para que tú puedas hacer el ritual, para que tú puedas hacer la reprogramación, para que tú puedas hacer la conexión espiritual, lo que tú quieras. Entonces, en este caso, la reprogramación debe ser a esa hora. Si en la fecha de nacimiento tienes número kármico, haces la reprogramación en hora. Utilizas la hora para hacer una reprogramación. Y ahí sí necesitas utilizar decretos, programación neurolingüística, algún tipo de hipnosis, una resignificación en tu nacimiento. Y ahí sí ya las herramientas que sea que ustedes quieran utilizar, la pueden utilizar en esa hora para hacer la desprogramación en dado caso de que tengas número kármico en tu fecha de nacimiento. Ahora, sí. Ahora, puedes tener número kármico en tu fecha de nacimiento, pero ya puedes trascender también ese problema. O sea, puedes llegar a trascender ese problema porque, por ejemplo, si eres 13 y resulta que sabes que eres kármico, pero tú empiezas a trabajar en ti, en tus 4 cuerpos, entonces quiere decir que tú ya trascendiste ese problema y ya no necesitas nada. Ya trascendiste el problema de tu número kármico porque ya trabajaste en ti y ya pagaste tu karma. O sea, ya aprendiste, ya no repites patrones, ya no vas hacia lo negativo. Y una pregunta, ya que has tocado el tema del karma, a través de tú que manejas la hipnosis, ¿eso tiene un impacto en poder reprogramar o hacer pensar, o por lo menos, lo que pasa es que yo me he encontrado con situaciones en las que la persona tiene, la enfermedad o el problema tiene un mensaje de fondo, ¿no? O una experiencia que vivir. Me preguntaba yo, y a veces ese es un impedimento para aplicar el protocolo, entonces me preguntaba si a través de la hipnosis podríamos hacerle vivir esa experiencia y que asuma ese mensaje para que el protocolo posteriormente pueda fluir. Me preguntaba yo y te pregunto eso a ti. Sí, de hecho sí, sería buena idea, sí, hacer una reprogramación con eso, sí se puede. Porque para la mente no existe el tiempo ni el espacio, entonces hacerlo vivir muy rápidamente esa vivencia, pienso que podría ayudarnos. Sí puede ayudar mucho, sí. Correcto. Gracias. Bueno, vamos para allá, les voy a platicar este rollo y ahorita nos vamos a comer y regresamos. Miren, estos son mis nombres completos y es de la numerología de mi nombre. Yo me di cuenta que la palabra Ranulfo tenía un número 33 y fue cuando lo empecé a utilizar, fue cuando empecé a utilizarlo y a trabajar en mí. Hasta este momento yo no sabía que el nombre de Ranulfo tenía el número 33 que yo no estaba utilizando. ¿Ok? Yo no estaba utilizando ese nombre. Lo único que estaba utilizando, sí, y traía esa carga inconsciente en mí, era el número 6. El amor incondicional, la honestidad, el estar siempre como en bien con los demás, sin causar conflictos. Pero cuando me di cuenta que tenía yo el número 33, dije, qué increíble, yo voy a empezar a utilizar esto para esto. Y es cuando empecé a utilizar
el nombre Ranulfo cada vez que me presentaba yo, cuando tenía yo que hacer un proyecto, para el rollo de arquitectura porque me desequilibraba mucho, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la palabra Alberto, en el nombre, entonces ese lo dejé, por eso es que no lo utilizo porque para mí tiene una esencia muy importante y lo guardo como en mi interior. Y digo, bueno, ya tengo un número maestro. La palabra Alberto, si tú le quitas la palabra O, le restas un 6 y por eso queda en Albert. Cuando al Alberto le quitas la O y haces la suma, se convierte en un número maestro automáticamente. ¿Ok? Y yo empecé a usar esto porque empecé a dar cursos y demás y me daba cuenta que había un punto a la hora de enseñar que generaba un bloqueo dentro de mí. Cada vez que yo trataba yo de enseñar o de pararme frente al público, había un bloqueo en mí que hacía que en mi mente como que hubiera cortocircuitos que no me permitieran hablar. Y cuando me empecé a dar cuenta, me di cuenta que la palabra Alberto, que es el 1, me estaba generando una desconexión conmigo mismo cuando estaba yo tratando de conectarme con otros. Entonces dije, por conectarme conmigo, no estoy conectando con otras personas y lo que está haciendo ahorita mi nombre es que por conectarme a mí, que es la unión con el número 1, que es 2 más 8 de la palabra Alberto, es la conexión con Dios y contigo mismo. Por conectarme conmigo, no puedo conectar con otras personas. ¿Qué necesito? Pues necesito un número maestro para que yo pueda enseñarle a otras personas lo que traigo para darles. Entonces empecé a descomponer mi nombre y me di cuenta que al Albert, quitándole la O, como lo tenemos aquí, da como resultado un número 22. Y por eso empecé a quitarme del nombre la O del Alberto. Y luego dije, bueno, a ver, ¿qué está pasando con el Cuautle? ¿Ok? Y normalmente las personas que me dicen por mi apellido, bueno, eso lo sentía yo antes, las personas que me decían por mi apellido, sentía yo que me estaban como invadiendo o sentía yo que me estaban como echando pleito, como reclamando. Pero el problema no era las otras personas, el problema era que era mi conflicto con mis relaciones cuando ellos me llamaban por mi apellido. Y ocurría lo mismo con la palabra Romero, ¿no? Entonces, yo dije, yo debo de utilizar algo que me ayude a conectar con las personas, enseñarles lo que sé, sin que entre en conflicto conmigo para poder abordar las situaciones que yo quiero enseñarle a las personas. Entonces, si se dan cuenta aquí, lo que hago es que tomo las primeras 3 palabras, las primeras 3 letras del apellido Cuautle y las primeras 2 del apellido Romero. Y da como resultado Cuaro. Y cuando haces la numerología del Cuaro tienes otro 22, otro número maestro. Entonces me di cuenta que ya tenía yo 33, 22 y 22. ¿Ok? Números maestros. Y ahora, interesante, ¿ok? Interesante es que en mi fecha de nacimiento también tengo el número maestro, pero el 11. Entonces ya tengo 11, 22 y 33. Y cuando yo empecé a utilizar la palabra Albert Cuaro para empezar a dar cursos y demás, me di cuenta que estos conflictos ya no pasaban. Ya podía hablar de manera más fluida. Las personas que me llamaban por mi apellido ya no tenían un conflicto conmigo. Y empecé a conectar mejor. Me empecé a dar cuenta que este seudónimo compuesto a través de la numerología estaba generando nuevos códigos en mí para que yo pudiera hacer eso que quería hacer, que era enseñar a través de la numerología en este nuevo código de interpretación numérica. ¿Ok? Entonces, el trabajo que cada uno debe hacer ahora es tratar, si no tengo en mi resonancia ese número que quiero en mí, puedo empezar a quitar palabras, a quitar letras, a agregar letras o palabras según el número de lo que yo quiero lograr con mi nombre. ¿Ok? Y de esta manera podemos ir componiendo
el apellido kármico, el nombre kármico de cada palabra y de cada código para que yo a través del código numérico le empiece a dar una resignificación numérica a mi nombre. ¿Ok? Entonces es importante que ustedes sean conscientes de qué es lo que quieren. Si quiero espiritualidad, entonces voy a tratar de que mi nombre sea un nombre espiritual. Y como el número 7 está arraigado a la espiritualidad, entonces a lo mejor a Alberto, para que me dé 7, yo a lo mejor le pongo otra E y otra B. ¿Ok? Y entonces ya el Alberto se vuelve un nombre espiritual en su fase numérica. ¿Ok? Si yo quiero, por ejemplo, ser maestro y la individualidad me cuesta trabajo, entonces hago lo que acabo de hacer. Como el 1, que es la individualidad y la conexión conmigo y con Dios, me genera conflicto para poder enseñar, entonces yo quitándole la O, me convierto automáticamente en un número maestro, el que enseña. ¿Ok? Entonces, Pero, ahorita lo que voy... Sí. Te quitaste el mero. ¿Me quité el qué? El mero. Ajá. Es un nombre, ¿no? En México creo que tiene una connotación buena esa, ¿no? El mero, ¿no? El mero. Claro. Pero está bien, excelente, ¿eh? Muy buena tu ejemplo. Y tú, Ok. o sea que tú sentiste y obviamente viste el cambio en ti, ¿no? Sí, Muy se empezó a interesante. ver, sí, el cambio fue muy relevante realmente, ¿no? De hecho, hasta la capacidad para hacer cursos es muy rápida, ¿no? De integrar la información para poder enseñarles, siento que es más fluida y antes eso no me pasaba. Entonces, Claro, lo que haces es fácil. Lo único que estás haciendo es que tú le estás metiendo a tu cabeza códigos diferentes, como si tú le claro. metieras a tu programación algorítmica, a tu computadora interna un algoritmo diferente para que tenga un significado diferente en tu mente y funciones de una manera diferente. Es un código, pero también es una vibración diferente, ¿ah? Exacto, es un código de una vibración totalmente diferente. Claro, un mantra diferente. Sí, Qué es un interesante. mantra, exacto, ¿no? Entonces, Albert, una consulta. Volviendo al tema, tú has hecho una integración y me parece muy interesante todo esto, pero con esta integración que tú has hecho, ¿podemos llegar a la misión de vida que se hace con la numerología o recurrimos a la pitagórica, a la clásica para llegar a eso? mira, depende de lo que quieras lograr. Porque, por ejemplo, la pitagórica a mí se me hace muy interesante porque genera incluso senderos de vida. Periodos en tu vida que también puedes ayudar a generar o a gestar cosas de acuerdo a tus números. Entonces, por esa razón vale la pena, porque este nombre probablemente yo no lo utilice para siempre, ¿no? Claro. Depende del momento, el contexto, lo que necesites, porque Exactamente. realmente con esto nosotros, con el nombre, el significado, realmente deberíamos hacer como un mapa, ¿no? Y cuáles son nuestros problemas ahora, qué es lo que queremos, y en base a eso empezar a mover las piezas para que sea pues un movimiento estratégico. Exactamente, ¿no? Entonces, deben ser movimientos estratégicos. Por ejemplo, yo tengo conocidos, a mí me encanta el cine, de hecho a mí me gustaría estudiar cine. Y si en algún momento lo hago, obviamente la connotación va a ser totalmente diferente, ¿no? Entonces, probablemente tenga yo que cambiar ahí algunos códigos para fluir en base a eso que quiero aprender. Entonces, sí es importante esto. Ahorita lo que voy a hacer es que les voy a mandar la presentación en PDF para que tengan sobre todo esta parte de los números maestros, los números kármicos y el significado de cada número. Para que cuando regresemos de la comida y queramos hacer este ejercicio que nosotros estamos viendo en la pantalla, veamos cuál es mi número y cómo lo quiero modificar. O si no lo quieres modificar y así lo quieres dejar, así lo puedes dejar, no pasa nada. Para eso, después de la comida, también vamos a hacer lo que es la magnificación del nombre, que es otro ejercicio que también tiene códigos no numéricos. Ahí sí ya no tienen nada que ver con numerología. Aquí es numerología. En los siguientes son códigos de palabras, de fonética, de letras y de composición creativa. Pero dime, aquí mismo en esta etapa, ¿es válido, bueno, tú estás quitando o agregar alguna letra también? Puedes quitar o agregar letras. Por ejemplo, Guillermo, para que tu nombre deje de ser kármico, le puedes agregar una I, otra I latina. Ya, claro. Y va a ser exactamente lo mismo, pero va a tener ahora
otro número. Por ejemplo, ¿qué número es tu nombre? El mío es 13, ¿no? Sí, 13. 13. Si a Sí, 13, 13. si a 13 le agregas 9, tienes un número maestro, 22. 13. Ajá. Con Claro. agregar solamente una I, ya tienes de Guillermo y le pasas a hacer de un número kármico a un número maestro. Ya, entonces ahí tengo una observación. Si yo te había dicho de la vibración, ¿no? Pero, por ejemplo, puede darse que yo haga el cambio, pero no necesariamente la gente me llame así, pero ya como código ya entra a tallar en mi cabeza ya. Exacto. Ya, Ajá. exacto. Sí, sí, sí. Porque a mí me siguen llamando, algunos compañeros de la primera me siguen llamando Ranulfo, Ya. algunas personas me siguen diciendo Alberto, mis tías me siguen diciendo Betito, las personas, otras me siguen diciendo Cuautle, pero al final de cuentas, este ejercicio es un ejercicio personal para que tú empieces a encajar tus códigos. Claro. Ahora, este ejercicio no termina aquí. Lo importante es que ustedes traten de escribirse en un gafet ese nombre con esa letra agregada, sin esa letra que ustedes le quieren modificar o con esa composición que ustedes quieren empezar a hacer, y ustedes empiecen a practicar la escritura con ese nombre para que dentro de ustedes sepan qué es, a qué se refieren y qué es lo que ustedes quieren empezar a cambiar. Sí, ¿Ok? lo que se Eso es lo recomienda es importante. ponerle en una tarjeta de presentación, eso te ayuda. Exacto. Una tarjeta de presentación ayuda mucho. Claro. ¿Ok? Cambiar el nombre en Facebook, por ejemplo. Cambiar el nombre en WhatsApp. Todo eso ayuda, todo eso es importante. ¿Ok? Nos la podemos escribir en la piel, digo yo. ¿Perdón, Douglas? Nos la podemos escribir en la piel. Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, miren, son 2:30, nos vamos a comer. Ahorita terminando esto, les mando la presentación para que ustedes empiecen a ver de qué manera empiezan a modificar numéricamente todo este proceso. Y regresando de la comida empezamos a charlar sobre esto. Sí, Talia, Alberto. Sí, nada más un comentario ahorita que estaba yo curioseando con el nombre de mi hija. Mi hija se llama Montserrat, tiene 2 T's, ¿sí? ¿Y qué crees, Albert? Tiene número 44. Órale. Ahorita que estaba haciendo la suma dije, ¡ah, qué caray! Y déjame comento algo en esto en particular. Cuando ella iba a nacer, su papá maneja radiestesia y checó el nombre de Montserrat. Y dijo, ese es su nombre para ella. ¿Tú crees? Pero digo, salió ahorita y dije, sorprendente, sí está el 44 aquí. Sí, y por ejemplo, va a haber, probablemente en todo este taller que estamos haciendo, sea la única que tenga el número 44. Por eso es que la numerología pitagórica ni la tántrica utilizan el 44, pero sí es importante, porque en la angelical sí se utiliza el 44 y también tiene mucha relevancia, sobre todo en este tipo de casos. Sí. Y mira, nunca había, bueno, no sabía hasta ahorita que tú nos estás enseñando, hice la suma y dije, ¡ah, qué caray! Salió el 44. Sí, está perfecto, así que lo deje, ya que ni se lo cambie. Sí, que ni le mueva. Okay. Gracias. Alberto, yo sí tengo otra pregunta. Sí, adelante. Mira, a mí toda la vida me han dicho Lucy. Mi nombre es María de la Luz. Este también lo tengo que anexar, ¿verdad? Sí, trata de identificar qué número es Lucy. ¿Qué número es Lucy? ¿Tienes 3? Sí, es 16, es kármico. Es kármico, ¿ok? Bueno, pero fíjate bien, escribes Lucy con Y, ¿no es así? Sí, es con Y. Ok, si tú sigues escribiendo Lucy, pero con I latina, fíjate qué ocurre. No, pues cambia. Porque lo que haces es que le modificas lo kármico y deja de ser kármico. Claro. Y fonéticamente no pierde su esencia, pero le quitas el karma que trae encima de Lucy. Ok. Y por ejemplo, en el momento que estaban tratando de, pues todos por acta de nacimiento, por ejemplo, el mío es María de la Luz, apellidos. Toda la vida me han dicho Lucy, ahora lo que me comentas me da mucho, ¿no? En vez de quitarla, elimino la Y y manejo con una I y sigue siendo Lucy y es diferente.
Exacto. Pero en el, pero ¿qué sucede con los documentos que uno siempre tiene que, eso también nos vas a explicar, o cómo le hacemos, cómo quitarle esa carga, cómo, porque en mi nombre pues tengo 3 números kármicos. Ah, caray, ajá. Ajá, precisamente es María de en la es kármico, es un 4. Y Luz es kármico, es un 14. Ok. ¿No? Entonces que igual se reduce a 5, pero el 5 también es kármico. Sí, claro. Ahí. Es esto que te estoy diciendo, es importante que ahorita que tú ya sepas a través de tu numerología, empieces a agregar lo que acabo de decir, empieces a agregar, quitar letras, quitar palabras, para que tú empieces a darle una connotación diferente, ya no kármica, no kármico a tu nombre. Ok. ¿Ok? Por ejemplo, María de la Luz. Si tú empiezas a decir, a mí me gusta más que me llamen Luz María, le quitas el de la luz. Sigues teniendo el mismo nombre, sigues teniendo la misma connotación, el mismo significado, pero por el hecho de que tú cambies el orden, hay palabras que se suprimen y esa supresión de las palabras hacen que tu nombre cambie totalmente en su connotación kármica. Ajá. ¿Ok? Y por ejemplo, como te digo, a mí toda la vida me dicen Lucy, o sea, si te fijas, yo siempre me presento por Lucy, pero igual siempre, pues es una Y, ahí ya sería cuestión mía, lo quito la I, pongo la I y latina, y ya cambia. Pero, totalmente. por ejemplo, es en el caso de cuando son documentos, documentos. Obviamente no, no te vas a meter ahí. Eso ya es un proceso totalmente legal. Okay. Este ejercicio, obviamente no. Este curso sería entonces de abogacía, ¿no? No nos vamos a meter a ese rollo. Obviamente todas mis credenciales pues dicen Ramulfo Alberto Cuautla Romero, ¿no? Lo que yo estoy haciendo es que, por ejemplo, estoy generando pequeños ejercicios que a mí me ayuden a utilizar el álbum claro. Por ejemplo, tú aquí te das cuenta en mi cámara de diálogo aquí abajo está el Albert Claro. Sí. Ese tipo de ejercicios son los que te ayudan. En mi Facebook, tengo el Facebook que es Albert Claro. Okay. Muchos de ustedes me dicen Albert. Listo. Entonces, ese tipo de ejercicios ayudan muchísimo para que empieces a integrar nuevos códigos en ti. No necesitas cambiar nada. Esto es únicamente de manera simbólica, de manera únicamente vas a cambiar donde puedes cambiar. No te vas a meter a la parte legal. Es un rollo meterte a la parte legal. Xochitl, adelante. Tienes tu micrófono apagado, Xochitl. Comentaba que ahorita ya hice el ejercicio. Por ejemplo, en mi caso, siempre pongo Xochitl. Entonces, ahorita lo que hice fue quitarle una letra y Xochitl queda con número 33 y Juana con número 11. Ok. Coinciden que tengo el número 11. En la fecha de nacimiento tengo número 33. Ok. Y todo mi nombre, Juana Xochitl, como se escribe legalmente, me da número 33. Nunca lo he observado hasta ahorita con este ejercicio. Órale, sí está muy interesante, ¿eh? Sí. Sí, de hecho. Tengo que analizarlo. Sí, no, está perfecto. Porque, por ejemplo, yo tengo mi página de Facebook que es Albert Cuaro, que es esto, y tengo mi Facebook personal, que es Ramulfo Alberto. Y el nombre de Ramulfo Alberto tiene un 7, que es la parte de la espiritualidad. Por eso es que no me lo quito tampoco, ¿no? Porque me gusta esa parte de mí. No tengo números kármicos, pero trabajo como con los dos ejercicios. Entonces, está perfecto lo que acabas de hacer. De hecho, está muy padre lo que ocurre ahí en ese análisis con la numerología. Pero sí, está muy bien. Le quitas la T. Me queda 33 en Xochitl. Ajá, me queda 33 y Juana es 11. Ah, perfecto. Ok. ¿Y con T qué número tenías? 35. No, pues es 8, ¿no? Pues está mejor el 33. Sí.
Y aparte, la connotación del 8, ahorita de lo que estabas mencionando, sí puedo reconocer que hace algunos años sí lo experimentaba más. Como tú lo mencionaste, después de un trabajo que también ya llevo durante un par de años, pues bueno, va cambiando esas connotaciones que a lo mejor no son muy positivas. Ok. Pero sí me da a entender que es pues parte de mí, ¿no? Sí, Que sí, ya sí. a lo mejor he trascendido, trabajado. Y ahorita en comentario de Lucy, pues si yo sí te entendí que, por ejemplo, yo ahorita ya cambio mi nombre en presencia y ya lo veo como una vibración. O lo que decías del gafet, a lo mejor legalmente no lo voy a hacer por todo lo que implica, pero sí a lo mejor en una tarjeta de presentación traeré mi gafet, en algo que no implica un aspecto legal, pues bueno, mantener esa vibración con mi nombre, que ahorita estoy Exactamente. acomodando. Sí, exactamente. Por eso es que los artistas despegan cuando les cambian el nombre. Albert. Ajá. Por eso es que, por ejemplo, pintores famosos, artistas de cualquier tipo, les cambian el nombre, les reducen el nombre, les quitan palabras, les ponen palabras y les dan una fonética totalmente distinta. Porque lo que hacen es que generan una reprogramación en ellas para que se quiten la primera barrera que es el nombre y empiecen a despegar como artistas. ¿Ok? También en diferentes religiones o en diferentes doctrinas rebautizan nuevamente a las personas con otro nombre. ¿Por qué? Porque les dan ciertos cargos, ciertos liderazgos, ciertas funciones que de repente bajo el nombre que tenían no pueden desarrollar, pero entrando a la doctrina, con esas nuevas funciones se empiezan a desarrollar sin ningún problema. Entonces, la intención numérica de hacer este pequeño ejercicio es justamente eso, meter nuevos códigos aquí para empezar a hacer eso que quieres hacer. Albert. Sí, Guillermo. Gracias, Xochitl. Aquí no se trata de pasar, bueno, tengo un número kármico, como tú dijiste al inicio, yo podría, de repente no he sido consciente, pero busco trascenderlo a través de mi preparación, a retarme, por ejemplo, ¿no? Pero no se trata tampoco de pasar de kármico a maestro, sino a un número que me ayude a una determinada cosa que yo quiero en ese momento. Es lo que tú desees. Claro, claro. O sea, es lo que Cuando me hacia pasa donde tú te kármico y quieres termino en dirigir. una cosa que no quiero tampoco, y ese es otro, perdón, Claro. a maestro, a algo que no quiero tampoco, ¿no? Sí, no, exacto, es una Tengo que responsabilidad ser consciente, plenamente consciente de lo que quiero y para qué lo quiero. Exactamente, sí. Porque claro, probablemente tú quieres hacer 3 cosas a la vez. claro, A lo mejor quieres escribir tu libro, quieres hacer tu negocio, quieres dar terapias claro, y quieres claro, disfrutar a tu familia. Entonces, necesitas posibilidades, necesitas formas. claro. Entonces, a lo mejor quieras el 8 en ti. El 8, claro, claro. Entonces, ahí haces tu composición en tu nombre para que te dé el 8 y puedas desarrollar diferentes cosas al mismo tiempo. Claro, pues, claro que sí. Ok, sí, no tiene que ser maestro, no. Había No vaya una a ser persona. no vaya a ser que la hermana anterior se convierta en hermana o monja. Sí, no es ese la idea. Por ejemplo, Claro. hay unas personas que quieren empezar a experimentar, por ejemplo, esta fue una, o quieren conocer el amor porque nunca han tenido relaciones adecuadas, entonces, o estables, entonces empiezan a trabajar con el número 2. O hay personas que quieren empezar a experimentar el amor familiar y empiezan a trabajar con el número 6, que es el del amor incondicional. Entonces, depende de lo que tú quieras, depende hacia dónde vas, qué es lo que deseas en este momento para ir cambiando esa connotación. Y lo que vas a hacer es la instalación de una aplicación aquí arriba que va a ayudar a que tu comportamiento sea diferente. Acuérdense que el nombre en la personalidad, en la carga conductual, en los deseos, en las aptitudes. El paterno, razonamiento, lógica, habilidades, soluciones, aterrizaje en la realidad. El materno, proceso cognitivo, carga emocional, herencia intuitiva. ¿Okay? Esto también es importante. Maestro, yo tengo una duda. Adelante, Laura. Guillermo, tienes tu micrófono apagado. Laura, adelante, te escucho. Laura. Maestro, yo tengo una duda. A mí me salió el número 8. Pues yo sí estoy contenta con lo que me salió, sobre todo por lo que yo estoy haciendo. En alguna plática le comenté que estoy formando una empresa. Entonces, pero yo me asocié con otra persona. Y
Y, por ejemplo, de la parte que a mí me corresponde, que estamos armando, pues yo he avanzado bastante. Y mi socio, así como que se me alentó un poquito, porque ya nos quedamos como que atorados un poquito, porque él en un asunto ya se detuvo, porque estamos esperando una resolución de algo. Entonces, lo que quiero hacer, no sé si se pueda, es yo quiero convertirlo a número 8. Bueno, primero platicarle, porque yo sí quiero que sea número 8, no sé si eso esté bien, para que entonces fluya este asunto de la empresa, porque estamos a nada, ya tengo los proveedores, bueno, ya está todo, pero él tiene ahí un detallito y no podemos arrancar. Ok, ahí va. Mira, si tú lo quieres hacer 8 como tú, sumas 8 más 8 y tienes número kármico. Muy mal. No, hazlo tu complemento, porque están trabajando los dos al mismo tiempo. Entonces, la suma de Laura más el otro da como resultado un número. Entonces, lo que debes hacer es identificar su nombre y tratar de identificar la numerología del nombre. Por ejemplo, ¿cómo se llama tu socio? Ernesto. ¿Solamente tiene un nombre? Sí. ¿Y cómo le dices? ¿Le dices Neto o le dices Ernesto? Le digo Ernesto. Ok, saca la numerología de su nombre y fíjate si no tienes número kármico. Si tienes número kármico, existen posibilidades de que sea número kármico, por eso es que se te está alentando. Ahora, si lo que necesitas hacer es que busques un número que de manera individual a él le quede y que de manera con una suma contigo no sume un número kármico. De acuerdo. ¿Okay? Y a lo mejor trata de identificar si ese complemento esa persona no lo tiene en su apellido. ¿Por qué? Porque entonces ahora cuando te dirijas a él ya no le vas a hablar por su nombre, le vas a empezar a hablar por su apellido. Para que a través de la voz, a través de tu código frecuencial, le des como cachetadas, pero de frecuencia para que reavive y se reanime. ¿Ok? Porque sí es importante eso, porque probablemente en su apellido él tenga el número de las relaciones, el 2, y te sirve, porque tú quieres tener buena relación con él, entonces le empiezas a hablar ya no Ernesto, le empiezas a hablar por su apellido, para que a través de tu llamado lo empieces a aterrizar hacia donde tú lo quieres llevar, pero que no sea 8. Cada vez que ustedes quieran relacionarse con una persona, traten de identificar que la suma de esa persona no dé número kármico, porque si no, entonces la relación se va a empezar a descomponer. Es importante eso, ¿ok? Gracias. Lo ideal, desde mi punto de vista, desde mi ejercicio personal, lo importante es que la suma de 2 o 3 personas dé como resultado un número 9. Pero no un 16, que no sea kármico, ¿ok? Ajá. A mí me gusta mucho utilizar, hay muy buen equilibrio con las relaciones cuando es 9, cuando es 7, cuando es 2, pero que la suma no sea kármica, ¿ok? Que la suma no sea, los números que ya vimos, ¿no? Que no sea 13, 14, 16, 19. Alberto, perdón, pero ese número es la suma de todo el nombre o solo de los 2 primeros nombres, si es que tiene 2. Mira, si no es de tu familia, únicamente utilizas el número de su nombre. Si es de tu familia, sí puedes utilizar todo el apellido. Ajá, sí. Y cuando en un nombre sale 10, se toma como 1. Se toma como 1, exactamente, sí. Gracias. ¿Ok? Alberto, no seas malito. En los números kármicos, los números kármicos son 13, 14, 19 y 16. Exacto, sí. Pero también el 4, 5, 7 y 1.
Es que es la suma. Mira, cuando te sale un número kármico, lo que Ya. debes empezar a trabajar es, las personas que tienen el 16 son personas que tienen cambios de planes drásticos, de repente actúan sin pensar las cosas, atraen falsas amistades. Entonces, el número 16 debe enfocar el 6 más 1, que da como 7, en empezar a trabajar en el desapego a lo Ya. material, para que empiece a corregir ese karma, o para que empiece a corregir el significado de ese nombre. Debe empezar a desarrollar la voluntad con disciplina, hacer ejercicio, levantarse temprano, etcétera. Buscar lo esencial eliminando lo superficial. Ajá. Es en lo que debe trabajar para que eso deje de ser kármico. Entonces, el resultado, por ejemplo, 4, 5, 7 y 1, no quiere decir que sean kármicos. Es la suma del 13, 14, 16 y 19, porque ahí estaba confundida. Yo pensé que el 4, 5, 7 y 1 también eran kármicos. No, Lo que esos se debe jamás son trabajar, kármicos, no, lo que se solamente debe son los trabajar. resultados. Ya, gracias. Ajá. Por ejemplo, la suma de 2 más 2 también te da 4, pero no es kármico. Es un número maestro. ¿Ok? O la suma de 23 te da 5, pero no es 14, es 23. Entonces no es kármico ni número maestro, es 23, es 5. ¿Ok? Aquí únicamente acuérdense, si les sale 13, 14, 16 o 19 son números kármicos. Si les sale 11, 22, 33, 44 números maestros. ¿Ok? Ahora, el número maestro es 11, pero 1 más 1 es 2. Entonces es un número maestro también en el 2. El 22 es número maestro también en el 4. El 33 es número maestro también en el 6. El 44 es número maestro en el 8. Ahí es donde está la maestría de la esencia de cada número maestro también. Muy bien, bueno. Albert, Adelante, Patricia, adelante. entonces en mi caso, en mi nombre me salió 41. Al reducirlo, pues queda 5. Sí, es En 5. mi primer apellido también salió 41 y al reducirlo 5. Mi segundo apellido queda como 8 y en la suma de los 3 queda un 9, que a mí me gusta porque también mi fecha de nacimiento me da un 9. Perfecto. Sí, está bien. En este caso podría usar así tal cual mi nombre completo, o sea, nombre y apellidos, porque yo ya hice hice lo que usted estaba comentando, aunque suena un poquito raro el nombre con el apellido al que le hice los cambios, pues en el nombre quedaría un 22 y en el apellido un 33. Pero Eso es según lo que tú quieras lograr. Claro. O sea, no importa que suene feo, no importa que suene raro. Si tú quieres integrar esos números en tu numerología, está perfecto. ¿Cuál es? Ajá, pero no, creo que no, te estoy entendiendo la pregunta. Alberto, se está entendiendo, me parece que se está entendiendo que si tengo kármico tengo que pasar a maestro y no es así necesariamente. Ah, no. Todos están pasando a números maestros, me parece. Sí, no, yo nada más les estoy poniendo mi ejemplo, pero no tienen que ser números maestros, no, para nada. No, yo entendí que es de acuerdo a lo que nosotros queremos. Exacto, sí. ¿Cómo le diré? Usted, teniendo la suma de mi nombre con Patricia Holguín Chavira, me da un total de 9. Ajá. Que me gusta porque el 9 vendría a ser lo que usted decía, el número fuerte en el sentido de lo que implica el número. Exacto. Pero, ¿cómo le diré? A mí me ha costado trabajo materializar, que sería un número 22. Ajá. Llevar a mi realidad los planes que yo tengo. Y también me gustaría tener esa asertividad, ese amor incondicional. Y pues también a través de este número se logra la realización del plan del alma. Ajá. Amor, ¿verdad? Como que me gustaría integrar esa parte del amor, de la sabiduría. Porque a mí me ha costado como trabajo, ¿cómo le diré? El manejar mi situación emocional, pues.
Ok, entonces puedes trabajar únicamente con Patricia Holguín, aunque no te suene raro lo demás. Ahora, es que de eso se trata el trabajo, o sea, cada uno de nosotros tiene que hacer como la chamba, el desglose de número por número, de cosa por cosa que quiero lograr, de nuevos códigos. Porque esto que yo les acabo de platicar, no crean que yo lo hice en una tarde. Yo tuve que hacer, desglosar, identificar, ver qué se queda, qué se va. Si yo pongo esta palabra con esta, suena así. Y empecé, o sea, realmente, obviamente esto en una tarde probablemente no se logre. En un día de taller probablemente no se logre. Pero Patricia, en tu caso, puedes utilizar únicamente Patricia Holguín y a Patricia le puedes agregar otra I y a Holguín le puedes agregar otra N, no sé. Y puedes tener en el Patricia el 22 para materializar y en el Holguín para amor incondicional. Y utilizando tus dos nombres, puedes empezar a direccionar lo que quieres hacia ese punto. Ahora, te repito, obviamente tú estás ahí tratando de desglosar letra por letra, nombre por nombre. Probablemente no lo termines hoy. No se preocupen tampoco. Obviamente esto es poco a poco. En la medida en que ustedes van avanzando, le van encontrando un nuevo sentido a ese nuevo código del nombre para que también fonéticamente sientan que se escucha bien, que no se escuche raro, que tienen los números que quieren y que el resultado de los números da un resultado concreto hacia donde ustedes quieren ir. Albert. Sí. ¿Sí te estoy respondiendo, Patricia, o no? Sí, sí, ya le entendí. Nada más que me quedé pensando cuál sería lo que más me gustaría, pues, realzar en esto, pero sí, me sonó lo que usted en media hora, en 2 horas. Sí tengo como que dedicarle tiempo. Definitivamente, sí, es importante la dedicación del tiempo. No les va a salir ahorita, o a lo mejor sí, o sí les sale, no sabemos, ¿no? Es importante como hacerlo. Obviamente, por eso les voy a pasar la presentación. Ustedes ya tienen el ejercicio. 5 minutos que les dediquen mañana, lo dejan. En un mes a lo mejor lo quieren volver a retomar y sale. ¿Ok?